Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy el maestro Gerardo Daniel Torres Frausto y el día de hoy vamos a hablar de un artículo de sumamente importante e interesante. Como título, La diversidad en la diversidad, retos actuales de los derechos humanos frente a las identidades étnico y colectivas. Este artículo vamos a redactarlo, vamos a explicarlo, a desmenuzar cómo el enfoque universalista de los derechos humanos puede pasar por alto las necesidades específicas de grupos diversos, como los pueblos y las comunidades indígenas. Es interesante que el autor Alan Tinajero destaca las contradicciones en el discurso actual de los derechos humanos y propone una nueva perspectiva que reconozca la diversidad y promueva pautas axiológicas transformadoras de derechos. El artículo busca abrir nuevas vertientes de investigación y reflexión sobre los derechos humanos y la diversidad étnico-colectiva, promoviendo un enfoque más justo y equitativo. También el reconocimiento de la diversidad cultural y los derechos específicos de los pueblos y comunidades indígenas en Latinoamérica, especialmente en México. Les explicaré un poco. En esta parte de México, la reforma al artículo 2 de la Constitución Política en el 2001 estableció un Estado pluricultural, reconociendo un conjunto de derechos y obligaciones para los pueblos indígenas. Interesante porque es con el objetivo de implementar un modelo intercultural que integre, prospere y proteja la diversidad étnica. En Latinoamérica, el reconocimiento de la diversidad cultural busca en la actualidad todavía defender o luchar sobre los derechos de los pueblos indígenas históricamente excluidos. En México, la reforma constitucional del 2001 estableció un Estado pluricultural con derechos específicos para comunidades indígenas, promoviendo un modelo intercultural. Sin embargo, surge un conflicto entre derechos individuales y colectivos, pues el enfoque individualista de derechos humanos puede limitar la protección de la identidad y desarrollo de grupos étnicos. Los derechos humanos universales entran en conflicto con los derechos específicos de comunidades indígenas, afectando prácticas culturales y la identidad colectiva. Se analiza si estos derechos colectivos son compatibles con el universalismo o si quedan subordinados usando informes de la ONU para mostrar la tensión entre universalidad y la diversidad cultural. Esta parte también discute la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en 1993, donde reafirmó la universalidad de los derechos, pero se reconoció el derecho de cada país a aplicarlos según sus leyes y valores culturales, generando tensión entre universalismo abstracto y relativismo ético. En este artículo se explora si el individualismo liberal de los derechos humanos puede armonizarse con el reconocimiento de las identidades colectivas y culturales. Jürgen sostiene que el derecho a la supervivencia cultural debe tutelar un interés colectivo sobre el individual, proponiendo una teoría individualista de los derechos humanos que reconozca la diversidad. Por otro lado, Charles Taylor critica el individualismo como un malestar de la modernidad, argumentando que empobrece el sentido de vida y promueve un yo narcisista. Taylor defiende un enfoque comunitarista que subordina los derechos individuales a fines comunes de vida buena, diferenciándose de liberales como Ravis o Dworkin. Ambos autores representan posturas opuestas
una libertad individualista y otra comunista sobre cómo deben entenderse los derechos frente a pueblos y comunidades indígenas. La protección de derechos humanos de pueblos indígenas enfrenta un dilema entre teorías ortodoxas y enfoques ambiciosos que buscan justicia cultural. La traducción intercultural de derechos humanos se presenta como un mecanismo para interpretar los derechos de manera que no perpetúe un discurso de influencia, promoviendo un diálogo intercultural que busca garantizar la coexistencia pacífica de la diversidad cultural y jurídica. Este enfoque implica reconocer bienes jurídicos tradicionales que no suelen considerarse en los derechos humanos estándar. Bueno, hemos llegado a la conclusión donde los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas enfrentan tensiones al interpretar su universalidad y diversidad cultural. En México, el diálogo intercultural busca equilibrar la protección de la identidad indígena con los principios universales de derechos humanos, destacando la necesidad de una interpretación flexible y contextualizada que respete la dignidad humana y la pluralidad axiológica. En México, los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos constitucionalmente, pero su implementación efectiva sigue siendo un desafío. Algunos de los derechos reconocidos incluyen derecho a la consulta previa, derecho a la autonomía y autogobierno, derecho a la propiedad comunal, derecho a la educación intercultural, derecho a la salud. Y bueno, pues es hora de despedirnos. Y antes de despedirme, quiero dejar lo siguiente. Es hora de que todos nos unamos para defender los derechos de los pueblos indígenas y promover una sociedad más justa y equitativa. Como reflexión, la diversidad cultural es una riqueza que debemos proteger y celebrar. Al respetar y valorar las diferencias, podemos construir un futuro más próspero y pacífico. Aunque hay desafíos, también hay oportunidades para el cambio. Juntos podemos crear un mundo donde los derechos de todos sean respetados y la justicia sea una realidad para todos. Muchas gracias por las atenciones y nos vemos. Hasta la próxima.